Pues muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos los que nos están siguiendo desde este arranque en la transmisión en vivo desde hace varias semanas. eh, las diputadas federales, los diputados locales, quienes formamos parte del Partido del Trabajo, que presentamos una iniciativa para armonizar la ley estatal de educación con la ley federal, pues hemos venido organizando una serie de foros para retroalimentarnos. Les presentamos en las primeras sesiones los alcances de la iniciativa que hemos presentado, que queremos defender porque incluye desde nuestro punto de vista los ejes, los puntos fundamentales de muchas propuestas que han hecho maestras y maestros a lo largo de tantos años de lucha aquí en el estado de Oaxaca. Muchos de esos preceptos se encuentran en el PTEO, en el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca, pero también contienen propuestas de muchos colectivos educativos que proliferan en nuestro estado porque tenemos pues, mucho talento, conocimientos, experiencia en las maestras y maestros de Oaxaca, a quienes les reiteramos nuestro más absoluto respeto, pero además pues nuestra claridad como postura de que queremos seguir sumando con ustedes. Eh, Nos han informado que se presentaría otra iniciativa, producto del trabajo del propio magisterio, que nosotros saludamos desde este momento, aunque volvemos a reiterar que la nuestra contiene esos elementos. Por eso la presentamos, porque una propuesta que entró como iniciativa por parte de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados local, desde nuestro punto de vista, representaba pues solamente la incorporación de un documento machote que envió la Secretaría de Educación a los estados de la República. Y en el caso de Oaxaca, pues yo creo que en el caso de todos los estados, pero en el caso de Oaxaca es totalmente inadmisible. Hoy nos estamos reuniendo, como lo decíamos antes de arrancar esta sesión ya de manera formal, con un grupo de maestras, de maestros para hablar sobre la educación artística y cómo nosotros recibir propuestas para incorporar esas modificaciones. Es decir, maestras y maestros, les queremos decir que los diputados locales del Partido del Trabajo que coordina el compañero Noé Doroteo aquí presente y que son asistidos política, jurídicamente por quienes formamos parte de la Diputación Federal, de verdad que les expresamos que estamos en la disposición de defender sus propuestas. Por eso esta sesión, porque queremos escuchar precisamente qué plantean ustedes que debe integrarse como parte del subsistema educación artística en esta ley de educación de Oaxaca. Ustedes son los que tienen la expertise, nosotros somos su brazo legislativo, así les pido que nos vean, porque, bueno, si bien es cierto que hay maestras y maestros como diputados federales, pues lo que nosotros les planteamos es que confíen en que nosotros también sabremos defender sus propuestas. Por eso estamos tomando nota y esto lo estoy diciendo de cara a la sociedad porque esto se está transmitiendo en vivo a través de algunas páginas de Facebook, que es una plataforma pues muy accesible para una muy buena parte de la sociedad, de las maestras y maestros de nuestro querido estado de Oaxaca. Así es que bienvenidas maestras, bienvenidos maestros. Nosotros con mucho respeto tomaremos nota. Solo le pediría, antes de arrancar, a la diputada Maribel Martínez Ruiz, secretaria de la mesa directiva de la Cámara Federal, que también nos pueda dar un saludo
y ya pasaríamos a la apertura ya de la sesión. Y bueno, te escuchamos, mi querida Maribel. Gracias, diputado Benjamín Robles, diputado Noé Doroteo, por la oportunidad. Quiero comentarles que el diputado Noé fue quien pues propuso este foro por la cercanía que entiendo ha tenido con todas y todos ustedes, y por supuesto nosotros totalmente a disposición, porque como bien lo decía el diputado Benjamín, además de poder saludarles, de congratularnos por este foro, pues es importante siempre escucharles. Finalmente esa es nuestra función. Como legisladoras y legisladores les representamos, y para ello pues la escucha es más que importante. Si bien hicimos un esfuerzo muy grande a nivel federal cuando se abrogó la mal llamada reforma educativa para que justamente el subsistema artístico se pudiese no solo conservar, sino reforzar ante todos los agravios que se vivieron con la anterior reforma. Creo que es importante seguir escuchándoles ante esta armonización que tendremos en Oaxaca. Hoy los tiempos han sido complicados, pero también nos ha permitido justamente tener este intercambio de ideas, y que sin lugar a dudas estarán fortaleciendo a nuestros compañeros en la Cámara local para defender sus propuestas. Eso es lo que necesitamos, que sus voces lleguen hasta el Congreso. Y pues obviamos decir que tenemos un excelente representante en el diputado Noé Doroteo, que además de coordinar los trabajos de nuestra bancada en el Congreso local, pues es un hombre comprometido con esta causa, y seguramente pues llegará muy fortalecido en esta defensa que hará de nuestra iniciativa, incorporando por supuesto también sus argumentos. Nosotros quedamos a disposición, y es un placer poder estar compartiendo con ustedes en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esperaríamos si más al rato se incorpora la diputada Margarita García, que también pueda hacer uso de la palabra. Así es que, maestras y maestros, muchísimas gracias. Arrancamos ya con el programa y le cedo la palabra al compañero diputado Noé Doroteo para que pueda ir dando la palabra a quien corresponda. Gracias, mi querido Noé. Felicidades, buen trabajo. Muchas gracias, estimado diputado Benjamín. Gracias, compañera diputada Maribel Martínez. Y por supuesto, gracias a todos los participantes que están en la sesión de este foro, a los que van a fungir como también panelistas o exponentes. Decirles que les agradecemos muchísimo su tiempo, es muy valioso. Se da en el contexto de una reflexión de la iniciativa de educación que se ha presentado en el Congreso local, dado los tiempos que nos marcaba la armonización de la ley federal. Para nosotros era muy importante que el Partido del Trabajo hiciera un planteamiento de la propuesta de ley de educación, y pensamos que más allá del corpus general de la ley, un área que es muy sensible, es muy importante y debe ser tratada con esa debida importancia, pues es el que tiene que ver con la educación artística, dada la riqueza cultural que tiene Oaxaca, la riqueza de sus regiones, de sus manifestaciones culturales, de lo que implica lo comunal, de lo que implica la vivencia comunitaria, las tradiciones y manifestaciones culturales, nuestro patrimonio tangible e intangible, es decir, todo lo que nosotros reconocemos como riqueza de Oaxaca, pues pensamos que debiera estar plasmado en este subsistema de educación artística, y por eso es que surgió la inquietud, gracias a compañeros maestros como el maestro Sergio Santamaría, el compañero Miguel Aja, la compañera Daniela Espino y otros compañeros y compañeras que muy amablemente se han preocupado, y se hizo el planteamiento para que se pudiera llevar a cabo esta primer sesión en términos de este subsistema de educación artística. Dicho lo anterior, yo quisiera, vamos a arrancar viendo un pequeño video a cargo del maestro Sergio Santamaría, y también le voy a ceder inmediatamente la palabra a la maestra Daniela López Espino. Ella tiene experiencia en educación artística en nivel básico, en procesos de creación, de acompañamiento y difusión de la cultura, así como de marketing cultural en el estado de Oaxaca. Es muy joven, pero muy talentosa, con mucho ánimo, nos va a ayudar mucho. Y bueno, pues desear que este foro y las
la ruta que vamos a llevar hoy, pues ya Daniela lo explicará en un momento más, pero vamos a arrancar viendo el video que nos ha preparado aquí el maestro Sergio Santamaría. El aprendizaje del arte y la cultura en el ser humano constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de una ciudadanía intercultural y respetuosa de los otros. Con la educación artística a lo largo de su desarrollo, los niños van haciéndose una representación mental del mundo que les rodea o lo van idealizando de una forma simbólica, construyendo una estructura intelectual que más tarde les ayudará a conducirse con más seguridad por la sociedad y por el entorno. La historia de la humanidad ha dejado de manifiesto que ante escenarios de violencia, caos e incertidumbre, el arte es una herramienta fundamental en la reconstrucción del tejido social. En la educación artística no se trata de que todos sean artistas, sino que nadie sea esclavo. Bueno, es el video que me parece que es muy elocuente y bueno, pues quisiera pedirle y dejarle la palabra a la maestra Daniela López Espino para que pueda moderar la participación de los ponentes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes al diputado Noé Doroteo, al diputado Benjamín. Gracias por este acceso a la participación de un tema que es tan importante y que sabemos que ha descansado sobre los hombros de los docentes durante tantos años. Hoy abrir el espacio a nivel legal y a nivel profesional también en el área específica del arte, pues da la oportunidad a contribuir a la formación de nuevas generaciones en procesos holísticos y en procesos completos a partir de la diversidad que comprende nuestro Estado. Nos acompañan esta tarde como panelistas en este espacio el maestro Reinaldo Villafañe Robles. Él es instructor en arte, egresado del CEDART Oaxaca. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. Es licenciado en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Educación Comunal, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Nos acompaña también el maestro Sergio Santamaría. El maestro Sergio Santamaría cursó actuación en la Escuela de Arte Teatral del IMBAL. Es licenciado en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara y fue profesor durante 35 años en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera de Oaxaca, atendiendo diversas materias con respecto a la producción escénica y el teatro. Nos acompaña la compañera Renata López Cristo. Ella es licenciada en actuación, profesional en educación artística, profesional, sobre todo especialista en el área de teatro infantil y de teatro en la calle. El compañero Miguel Ángel Muñoz Aja, él es licenciado y bailarín por la Escuela Nacional de Danza Folclórica y es pedagogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos son los panelistas que hoy nos van a acompañar con sus puntos de vista con respecto a su propia experiencia en el desempeño de la educación artística. El presente panel se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Se plantea la posibilidad de partir de preguntas que convocan al diálogo entre participantes. Cada pregunta será planteada dando oportunidad a cada participante de responder en un lapso de 2 a 5 minutos. Una vez agotadas las participaciones de los panelistas, es decir, cuando hayamos agotado una pregunta y hayan participado todos los panelistas que accedan a responder y a dialogar al respecto, pasaremos a la siguiente pregunta. Cuando acabemos esta ronda de preguntas dirigidas a panelistas, abriremos las primeras rondas de 4 en 4 preguntas cada una para el público que está asistiendo de manera virtual a esta sesión. Aquí vamos a hacer una petición especial al público asistente y es que nos haga favor de formular sus preguntas por escrito para agilizar la dinámica, para que concretemos un poco más el diálogo sobre el tema.
Y bueno, sin más, por aclarar, en caso de que no haya ninguna duda, vamos a iniciar con la ronda de preguntas que son generadoras del diálogo esta tarde. En base al documento comparativo recibido y a la renovación de iniciativa de la Ley Estatal de Educación, específicamente hacia la renovación de los artículos referentes a la educación artística, nos permitimos formular cuestionamientos y preguntas. Seguramente va a parecer que respuestas a estos cuestionamientos son prácticamente obvias. Sin embargo, a veces es necesario replantear la supuesta obviedad, ya sea para esclarecer algunos conceptos o para abrir el diálogo y discusión sobre los mismos. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el antecedente histórico de la educación artística en la educación formal de nuestro Estado y de nuestro país? ¿Y cómo definimos el concepto de educación artística en cada uno de los niveles educativos del sistema? Les pediría a los compañeros en el siguiente orden que abrieran su micrófono para contestar de manera turnada la pregunta. El orden que establecimos de principio sería el mismo orden con el que vamos a trabajar ahorita, que es el maestro Villafañe para empezar, el maestro Sergio, la compañera Renata y el compañero Miguel Ángel. Adelante. Bashir Shagoldó, Bashir Shagoldó, Bashir Benigules. Buenos días, gran creador, buenos días, artistas, todos. Traigo una presentación, no sé si la pudiese compartir. Claro que sí. Espérenme. ¿Sí sale o no sale? No, ¿No? no se ve. ¿No? No. Bueno, no hay problema. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la educación artística en esos territorios? Pareciera que la educación artística nada más llega cuando aparecen los españoles. Nos tendríamos que ir un poco más allá. Cuando los primeros pobladores en ese continente llegaron a estos suelos, empezaron a observar y sistematizaron la mecánica del cosmos, así como la complejidad que tiene nuestra madre tierra. Esas dos cosas hicieron nuestros ancestros que vinieron a cohabitar estas sagradas tierras. En ese proceso de sistematización de la mecánica del cosmos y de nuestra madre tierra, procesaron eso que ahora conocemos como el estudio y dominaron la astronomía, la aritmética, la geometría, la lógica, la gramática y la elocuencia, así como la música, la danza, el conocimiento del cuerpo, el teatro, las artes plásticas y un sinfín de cosas que hoy en día tenemos con los nombres en español, porque anteriormente pues no teníamos esos nombres, ¿no? Como el teatro, la lógica, la aritmética, la gramática. Y finalmente, ellos pudieron construir esos grandes centros de aprendizaje que hoy en día tenemos, como es Mitla, Monte Albán, Lambiyeco, y un sinfín de lugares que tenemos en todo nuestro territorio de Oaxaca. Para construir esos centros de aprendizaje, necesitaron de estudio de espíritus que desarrollaran las artes, la ciencia y la tecnología. Aquí es donde nace la escuela pública, en nuestras tierras de Oaxaca, en nuestras tierras de la Náhuatl. El Calpulli, el Calmecac y un sinfín de formas que teníamos eran de carácter público. Toda la gente podía ir a esos lugares y es por eso de que podemos palpar esa
gran simetría que tenemos en Monte Albán. Veamos esa complejidad de arquitectura que tenemos en Monte Albán. ¿Cuántos años tenemos todavía? Y ahí sigue en pie nuestro Monte Albán. Entonces, hubo un gran conocimiento, no solamente de la ciencia, de la tecnología, sino también de las artes. Porque para hacer esa geometría, para trazar esas grandes calzadas, pues se necesitaba de un espíritu superior, que solamente el arte nos lo puede dar. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de Mitla, pues en Mitla vamos a encontrar eso que ahora les llamamos las grecas, ¿no? Pero un amigo por ahí nos comentaba que no son grecas, son las mitleñas. Esa forma que va haciendo, ¿no? En forma de espiral. Esa forma de espiral, ¿cómo le llamamos hoy en día? Hoy en día se le llama el Nautilus. Y es el símbolo de la perfección. El símbolo de lo que está realizado todo el universo. El 1.6 es la complejidad que tenemos hoy en día de belleza, de estética, de formalidad. Y eso lo vemos representado en nosotros. Posiblemente igual y no se quiso hacer en círculo, ¿no? Pero se hizo en forma de como un rectángulo que se va desarrollando. Entonces, todas esas complejidades, ¿qué quiere decir? Hoy en día se le conocen como las artes liberales. En el Anáhuac, entre los zapotecos y los mixtecos, tuvimos todos esos conocimientos, pero reiteramos, solamente se pudieron hacer en escuelas públicas, en escuelas donde los espíritus daban esos conocimientos a nuestras personas. Y bueno, qué hermoso era ese florecimiento que teníamos con los olmecas, los mayas, los zapotecos, los mixtecos, los huaves, los chatinos y un sinfín de culturas que teníamos hoy en día. ¿Cuándo sufrimos el despojo de nuestros conocimientos, de nuestros cánones y de nuestros sistemas simbólicos? Cuando llegan los españoles. Cuando llegan los españoles, nos quitan y tratan de borrar de un solo plumazo todo lo que de cierta forma ya teníamos, ¿no? Y bueno, entonces la educación artística se sigue fortaleciendo, se sigue desarrollando. Con la llegada de los españoles en la colonia, pues existieron talleres artísticos, seguíamos teniendo. En la Constitución de 1857, en el artículo 3 constitucional, hace referencia a una educación. Ya se estaba viendo la posibilidad otra vez, de esa educación pública. Y recordemos, ¿no? El gran bagaje que hay entre arte y ese proceso de liberación que se tuvo con ese artículo 3 constitucional. Y bueno, de ya seguimos con lo referente a la educación en Porfirio Díaz, saltamos hasta 1921, el 3 de octubre, que se crea la SEP, y hoy en día, o bueno, ya casi en nuestros años, yo entré en el 87 a trabajar, entré en la política de Miguel de la Madrid, en esa política neoliberal, de 1982 a 1988, y en ese tiempo se llamaba educación artística. Casi no teníamos planes y programas, y los pocos maestros que tenían planes y programas, pues eran contados, ¿no? Y nosotros teníamos que crear nuestros propios planes y programas, o teníamos que crear qué es lo que teníamos que enseñar. ¿Y qué fue lo que enseñamos? Lo que nos enseñaron en nuestra escuela secundaria, y en este caso, pues en nuestra edad. Eso fue lo que empezamos a enseñar, y eso fue lo que, de cierta forma, empezamos a sistematizar. En 1983 se crea un programa que se llama PACAEP, es un programa de actividades culturales de apoyo a la educación primaria. Algunos compañeros maestros quisimos tener acceso a ello, pero no logramos. No logramos porque pues era muy limitado la actualización para esos maestros, y los maestros de educación secundaria no podíamos entrar. En 1988 al 94, Carlos Salinas de Gortari entra al poder, y en 1990 tenemos un programa de modernización educativa. En ese programa de modernización educativa, nuestro trabajo pasa a ser expresión y apreciación artística, así se llama.
dejó de llamarse educación artística y pasa a tener el nombre de expresión y apreciación artística. Y nos encontramos con un pequeño detalle, que se empezó a llamar actividad de desarrollo. Y como era una actividad de desarrollo, pues cualquier persona podía dar esta asignatura, ¿no? Y de cierta forma se relegó demasiado la actitud de la educación artística, y pues nos dedicamos a enseñar la guitarra, la flauta, a pintar, a dibujar, a, a actuar, pero no con las actuaciones como deberían de ser, sino por lo regular eran sketches los que de cierta forma se tenían que presentar, no obras largas porque de cierta forma aburrían. Y bueno, aquí creo que quien se llevaba casi todo el pastel de la educación artística, o bueno, en este caso de la expresión, era la danza y la música. Y finalmente en el 2006, del 2000 al 2006, entra Vicente Fox a la presidencia, hay una reforma a la educación secundaria y después de muchas reuniones aquí en Oaxaca, tratamos de hacer que de cierta forma, yo como jefe de enseñanza, llevé la postura de mis compañeros y se luchó a nivel nacional. Y claro, bueno, aquí también tenemos que ver la disponibilidad que tuvo en ese momento la Secretaría de Educación Pública y se creó la asignatura de artes. Así a grandes rasgos, esa es la historia que tenemos de la educación artística, los antecedentes históricos de la educación artística en la educación formal. Hoy en día ya hay planes y programas, pero desgraciadamente, bueno, al rato vamos a ver qué pasa con esos planes y programas, en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es el concepto de educación artística? Después de todo ese recorrido que hemos tenido, y después de esos años en servicio, hemos creído que la educación artística, así como lo han mandatado el sistema educativo nacional, no satisface las necesidades que tenemos en nuestras comunidades. Por el contrario, como nos han despojado de la estética, nos han despojado de varios componentes que tenemos como sociedad oaxaqueña. Por lo tanto, hoy en el equipo técnico estatal de artes, de la Jefatura Técnica Estatal de Secundarias Generales, en este colectivo hemos sacado un concepto de educación artística para nuestro nivel y consideramos a la educación artística de la siguiente forma: es el proceso para fortalecer el sentido de pertenencia comunal a partir de la vivencialidad de los principios estéticos comunitarios, coadyuva a atesorar y transformar los sistemas simbólicos de la comunidad, desarrolla la sensibilidad, el proceso creador de conocimientos que consiste en sentir, pensar y actuar, retoma la importancia de unir a las artes, la ciencia y la tecnología como amigas inseparables de los procesos de aprendizaje. Ese concepto que les acabo de dar son conceptos que a partir de los años de trabajo, de las observaciones con mis compañeros en las regiones, de las reuniones regionales que hemos tenido los maestros de artes, de las reuniones estatales que hemos tenido los maestros de artes, hemos tratado de llegar a ciertos consensos. Y pues les estamos presentando en estos momentos ese concepto que tenemos de educación artística en el nivel de escuelas secundarias generales para el día de hoy. Hola, ok, agradecemos al maestro Villafañe este contexto histórico que nos da sobre la historia de la educación artística, no solo en nuestro estado, sino en nuestro país, y evidentemente el contexto que da de la práctica de esta ejecución dentro de nuestro estado. Asimismo, les recordamos a los compañeros que el tiempo de respuesta lo habíamos centrado de 2 a 5 minutos, esto para tratar de agilizar la dinámica del encuentro. Vamos a seguir con la compañera Renata.
para que responda a esta misma pregunta. Repito la pregunta: ¿cuál es el antecedente histórico de la educación artística en la educación formal de nuestro estado y nuestro país? ¿Y cómo definimos el concepto de educación artística en cada uno de los niveles educativos del sistema? Sabemos que cada uno de ustedes es especialista en algún nivel, entonces la pregunta evidentemente se puede adaptar a ese nivel en el que están trabajando. Hola, muy buenas tardes. Renata para servirles. Solamente para profundizar un poquito la información que nos dio de contexto el profesor Villafañe, es importante mencionar que la primera reforma, que en el periodo de reforma del siglo XVIII, el perfil que integraba a toda la formación educativa del país estaba encauzado hacia una educación humanística y liberal, porque estaba basado todo esto a partir del sentido de república que pudiéramos tener, ¿no? Luego ya con Vasconcelos es cuando se empieza a crear mayor énfasis en las misiones culturales. Recordemos que José Vasconcelos tenía una ideología que proponía que las artes podían generar a un pueblo estudioso, a un pueblo culto y por lo tanto a un pueblo sabio. Entonces se generan las misiones culturales en donde se imparte música, pintura y sobre todo arte popular. Para generar estas misiones culturales se invita a participar a artistas y estos artistas son los que van generando o capacitando a otras personas para ir generando las misiones. Y ya no voy a ahondar más sobre lo que pasa en 1993, que ya nos profundizó el maestro Villafañe. Es muy difícil tener al día de hoy una respuesta precisa y concisa con respecto a lo que se considera educación artística dentro de, conforme han pasado los tiempos, no se logra tener ni siquiera en los programas de estudio actuales una definición concreta. Los conceptos que se utilizan más a partir de 1993, artística profesional, apreciación de las artes, como bien lo mencionó el maestro Villafañe, formación del sentido estético, educación artística complementaria, enseñanza de las artes, y todas estas definiciones, por llamarlo de alguna manera, están supeditadas a los perfiles políticos y a las políticas educativas de los dirigentes de la nación y de los estados. Entonces, este sinfín de interpretaciones no nos permite delinear concretas acciones sobre la formación artística como elemento estructural de la educación integral. Hasta el día de hoy, en la praxis, se reduce a programas culturales y festivales escolares la educación artística dentro de la escuela. Otros factores que también impiden su aplicación, voy a referirme de la primaria, porque trabajo principalmente con niñas y con niños, trabajo en escuela comunitaria, en escuela pública, en escuela particular, en escuela mixta, en escuela bilingüe, en escuela vespertina y un sinfín de etcétera de las escuelas. Los factores que impiden su aplicación formal es que a la semana en escuela primaria se da 4 horas de educación artística, siendo que una vez a la semana se da danza, la siguiente semana se da teatro, la siguiente semana se da música, la siguiente semana se dan artes visuales, y se reduce el sentido del área de manera muy violenta, porque digamos que en un periodo de 10 meses los niños han tenido 10 clases de danza, 10 clases de música, 10 clases así. Los docentes que están a cargo para impartir estos talleres tienen pocos conocimientos, o se llama al vecino, ya nos había hablado el maestro Villafañe un poquito de esto, o algún padre que es voluntario que tiene algunos conocimientos de arte, o si bien nos va, se contrata a un profesional del arte que no tiene conocimientos pedagógicos, y entonces la formación artística se vuelve muy deficiente. Pienso que sí tiene que ver de manera contundente con la forma en la que hasta el día de hoy no hemos podido concretar qué es la educación artística en México y qué sería la educación artística en Oaxaca, porque no se considera el sentido comunitario, no se considera la escuela bilingüe, no se considera la escuela rural, no se considera la escuela vespertina, y en algunos casos todavía aquí hay escuela nocturna, creo que queda una. Entonces, no se considera la multiculturalidad que tenemos dentro del Estado, y esa es una deficiencia
por la cual no podemos tener claridad y certeza de qué sería la educación artística el día de hoy. Con esto termino. Gracias. Gracias, Renata. Gracias, Renata. Turnamos la pregunta al compañero Miguel Ángel y les recordamos el tiempo de participación, son de 2 a 5 minutos. Muchas gracias, Daniela. Buena tarde a todos. Bueno, ya los compañeros hacen un recorrido histórico importante. Solamente quiero comentar que dentro de estos proyectos educativos regularmente, como es este mismo proceso que estamos viviendo, se retoman ideologías que tienen que ver precisamente con la gente que se encuentra en el poder en ese momento. El maestro Villafañe hablaba un poco del virreinato, cuando el arte efectivamente estaba en manos de la parte religiosa, es decir, tenía una connotación religiosa y así pasa y va subiendo y va trascendiendo al tiempo que nos va a llevar hasta la Revolución Mexicana, cuando se crea este proyecto de identidad nacional y se exacerba todo lo que las culturas subalternas realizan para generar estereotipos. De ahí vamos a tener el estereotipo de esta educación artística de festivales escolares y a lo que yo en algunos momentos y en algunas conferencias que he dado he llamado de pronto desde la parte de la danza tradicional, la danza folclórica mexicana, este engaño masivo, es decir, se crea una idea, se dice que un niño en preescolar va a bailar Jalisco, va a bailar Nayarit, va a bailar alguna cosa de estas, cuando a esa edad los niños deberían de estar desarrollando otro tipo de habilidades que la educación artística sí puede coadyuvar. No así esta idea de que la educación artística va a generar productos o va a crear artistas, cuando bien la educación artística en cada uno de los niveles debería de tener una función específica. Dentro de la educación superior y media superior, que es en la que yo laboro, efectivamente venimos de una serie de reformas que buscan que la educación artística en primaria, en secundaria, tenga profundidad, genere cosas, y en el medio superior se le bota otra vez. Se queda ahí como para escolar, sin crédito, sin nada, y entonces el chavo la puede o no cursar, y a las universidades se les obliga a que lleven actividades culturales. Entonces, todo ese trabajo que van intentando hacer en los niveles anteriores, llegamos ahí y se cae porque se vuelve de nuevo un requisito. Y se vuelve un requisito de productos, de algo que yo tengo que ver. Y creo que la educación artística en cada nivel debería de estar concreto, que busca la formación, a coadyuvar a la formación integral de un ser humano, a la sensibilidad de sí mismo y del otro. Para profundizar está la educación para el arte, donde entramos las escuelas que promueven la formación, ahora sí de especialistas. Y lamentablemente en la educación superior, estos especialistas muchas veces son los que van a dar a las escuelas y terminan siendo los docentes, donde entonces sales de una escuela profesional y crees que vas a llegar a dar clases a un salón con duelas, con barra y espejos, y ¿qué crees? No hay nada, y los chicos no quieren ver tu danza, y los chicos no quieren hacer, no nos están formando. En la educación superior no se está formando. En el país solamente hay una normal de educación artística en Baja California y le paramos de contar. No hay escuelas que formen a nivel superior a los profesionales encargados de la educación artística, y se les carga ese peso a los maestros normalistas de nivel preescolar, primaria, y entonces la educación artística en realidad está detenida con pinzas. Lo que genera que se pueda hacer este trabajo es precisamente las buenas voluntades de la gente, pero creo que no está definido la educación artística, tal vez en papel, en la reforma sí, pero en el hecho no está claro qué es lo que se busca con la educación artística, y creo que esta es una oportunidad para realizarlo. Con eso termino por el tiempo. Gracias.
Muchas gracias, compañero Miguel Ángel. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es: ¿por qué es necesario replantear los principios y objetivos de la educación artística a nivel estatal? Seguimos con la misma ronda o con el mismo orden. El maestro Villafañe, en segundo lugar el maestro Sergio, en tercer lugar Renata y en cuarto lugar el maestro Miguel Ángel. No es necesario que tomen cada una de las preguntas, pero sí para que vayan descartando o tomando la palabra en ese orden. Muchas gracias. Bien. ¿Por qué es importante replantear los principios y objetivos? Uno de los objetivos que tiene la asignatura de artes actual es la de trabajar las competencias y el estándar de conocimiento. Y aquí la pregunta es, ¿qué es una competencia en el arte? ¿Cómo se califica la competencia en el arte? ¿Y por qué debemos de tener estándar de conocimientos en el arte? O sea, eso es algo absurdo. Eso es algo que, de verdad, por eso hace rato replanteaba los conocimientos de nuestros viejos abuelos. Imagínense si ellos hubiesen tenido un estándar de conocimiento o una competencia en torno a la parte simbólica estética, por ejemplo. Pues no íbamos a desarrollar todo lo que tenemos. Y no se iban a desarrollar todas las cosas que tenemos hoy en día dentro de las artes, la ciencia y la tecnología. Entonces yo creo que por eso es importante, porque tenemos que terminar con ese objetivo de competencias, con ese objetivo de estándar de conocimiento. ¿Y qué es lo que planteamos entonces hoy en día? Hoy en día en Oaxaca, a partir del PTO y a partir de las reuniones con los compañeros de artes, decimos que tenemos que desarrollar la compartencia. ¿Cómo se comparte en el arte esto que sentimos? ¿Cómo se evidencializa en el arte eso que sentimos? Hoy en día, por ejemplo, la escuela ha encarcelado el proceso de la educación artística, que se lo lleva al aula, se lo lleva al libro o bien al video. Pero la esencia de esto, de compartir, por ejemplo, el aire, ¿cómo es que el bailarín empieza a recrear a partir del aire, a partir del movimiento? ¿Qué se mueve en mi comunidad? ¿Qué se mueve en mi comunidad? ¿Qué siento en mi comunidad? Y lo que yo veo y siento en mi comunidad es la forma en cómo puedo desarrollar esos pensamientos, esos procesos artísticos. Y entonces yo creo que uno de los objetivos que tenemos que replantear es de que tenemos que compartir, y tenemos que compartir, pero con conciencia. ¿Qué vamos a compartir con conciencia? La memoria histórica cultural que tenemos. No hemos revisado cuando la educación artística nos despojó de esos valores estéticos, empezamos a no verificar cuáles son los valores estéticos que tenemos en nuestra comunidad. ¿Por qué es bello Monte Albán? ¿Por qué tanta gente quiere venir a Monte Albán? Tenemos aquí a muchos europeos, asiáticos, africanos, observando Monte Albán. ¿Cuánta gente de nosotros observa Monte Albán? No vamos. No vamos porque no tenemos una memoria histórica cultural. No tenemos los conceptos que tenemos que trabajar en torno a cómo desarrollar esa conciencia histórica cultural de mi comunidad. Por ello es importante empezar a replantear los principios y los objetivos. Esos principios que me lleven a mi comunidad, donde yo, ¿cómo hago para que yo me enamore de mi comunidad? Pues tengo que observarla, tengo que conocerla para poder amarla. Si no observo mi comunidad, si no vivo en mi comunidad, no puedo amar mi comunidad. Y los procesos artísticos comunitarios, por lo tanto, no los entiendo. ¿Cuánta gente no quería bailar? Yo recuerdo que con Gesa, por ejemplo, teníamos el problema, ¿no? La gente no quería bailar sus bailes, si no eran los que se bailaban en la Guelaguetza. Todos los bailes que no se bailaban en la Guelaguetza no eran bien vistos. Y la gente de la comunidad no quería bailar eso y no quería tocar su música. Entonces yo creo que esos son los principios que tenemos que empezar a colocar. Y sí, reitero,
tenemos que ir en contra de la competencia, contra el estándar de conocimiento, y por lo tanto tenemos que, en principio, de la compartencia con conciencia histórica social, y ver qué pasa con esa creatividad que tienen nuestros pueblos en torno a los procesos estéticos, artísticos. Es cuanto. Gracias. Gracias. Vamos a ceder la palabra ahora a la compañera Renata, otra vez, porque es necesario replantear los principios objetivos de la educación artística a nivel estatal. Tienes que prender tu micrófono, Renata, porque no se está escuchando nada. Perdón. Me voy a referir a los planes de estudios vigentes con respecto a la educación inicial en preescolar y primaria. Con respecto a la educación artística, se vincula directamente a la educación física y actividades deportivas. La educación artística ni siquiera tiene un perfil de definición dentro de los planes de estudios actuales. En el programa de las artes, se considera al niño y a la niña en educación preescolar debe contar con un proceso de apreciación y exploración de las artes escénicas, visuales, música, artes gráficas, plásticas y literatura, perdón, a nivel primaria. Lo leo rapidísimo porque lo tomé de allí. Resalta la importancia de la educación artística en el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes, y luego transforma la concepción de la educación artística en escuela mediante un acercamiento educativo gradual de experiencia estética, vivir en el arte a través del proceso creativo dinámico, o sea, hacer arte y compartirlo, expresar lo realizado, apreciar, disfrutar lo que hacen otros y lo que se hace en conjunto. Un poquito en respecto también lo que aborda el maestro Reinaldo, ¿no? Que hay que hacer, hay que compartirlo. Acercar al alumno al conocimiento de los lenguajes artísticos con el fin de ampliar su capacidad de expresión y apreciación. Esos son los objetivos y los principios. Voy a tomar una cita textual del plan. Dice, las artes han estado presentes en la historia de la humanidad, han cumplido diversas y muy importantes funciones como indicadores del pensamiento, sentimientos, sensaciones, inquietudes de las diversas culturas y épocas del mundo. Son fuente de conocimiento e inspiración, espacios para el deleite y la reflexión, toda vez que integran intenciones y significados con formas estéticas, sensibles y profundas. En el arte existe una conjunción entre la sensibilidad, percepción y la creatividad que propicia una línea de pensamiento y en consecuencia valores y actitudes que favorecen la superación personal y social de los educandos. ¿Qué quiere decir? Que en definición nuestros planes de estudio, nuestros planes de trabajo en educación artística en preescolar y primaria tienen un objetivo específico del desarrollo de las niñas y de los niños, que sí son procesos de acompañamiento de formación integral. Sin embargo, esto se queda completamente en el papel. Con respecto a la educación preescolar, tendríamos que empezar a definir un papel independiente de la formación artística que no esté sujeto ni subeditado a la formación física de las niñas y los niños. Y con respecto a los principios, hace falta también aportar sobre la multiculturalidad del Estado y la valía de nuestras expresiones artísticas que son de las zonas, de las comunidades y de las regiones, su inclusión, el resguardo de la cultura como formadora de la identidad cultural, que esto es bien importante porque si nosotros como ciudadanos no conformamos nuestra identidad cultural, es bien complejo que podamos tener también certeza individual y certeza comunitaria, certeza social. Pienso que es de suma importancia hacer comprender que la educación artística va más allá de la presentación de espectáculos realizados para eventos artísticos o festivales de la escuela. Y está escrito, yo insisto en que lo que está fundamentado se tiene que hacer, se tiene que ejercer, se tiene que practicar. Pienso que por allí tenemos que empezar a abordar nuestra formación artística. En los planes es hermosísimo
es bellísimo, está escrito pero no se ejecuta. Y creo, insisto una vez más, creo que como también mis compañeros, lo más importante es tener personas certificadas, calificadas, con estudios en todas las áreas artísticas y con estudios en las áreas pedagógicas y de didácticas específicas para cada proceso de desarrollo de las niñas y los niños, porque si no, esto no se va a volver una formación integral, y es importantísima la formación artística para poder generar ciudadanos más responsables, más comprometidos, con mejores pensamientos críticos. Concluí. Gracias. Vamos a escuchar ahora al compañero Miguel Ángel Aja al respecto de la misma pregunta: ¿por qué es necesario replantear los principios y objetivos de la educación artística a nivel estatal? Muchas gracias. Bueno, creo que es de suma relevancia rescatar lo que la maestra Renata acaba de compartir, porque efectivamente una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Se crea, se construye, se escribe y se genera un ideal, pero hay que bajarlo a una realidad, porque las realidades dentro del país son totalmente diversas. Entonces, creo que es necesario, específicamente porque Oaxaca tendría que tener claro qué es lo que quiere para la formación de sus ciudadanos, qué es lo que requiere el estado de Oaxaca para contrarrestar estas problemáticas sociales que tenemos, y entonces, a partir de ello, generar un gran objetivo común que permita a aquellos en los espacios, en los contextos concretos, enfrentar y llegar y alcanzar esas cosas que se plantean, porque si no, es muy simple, es muy sencillo verlo escrito, verlo ahí, pero como bien comenta la compañera, llegas egresado de una escuela profesional y dices, ¿qué hago con estos programas o cómo los llevo, hacia dónde los llevo? Si en realidad no llevé la parte pedagógica y no sé cómo enfrentarme a una realidad educativa en la que me encuentro. Por ahí de los años 2003, fui instructor de CONAFE y me tocó en una comunidad a 5 minutos caminando de San Dionisio Cotepec, y las realidades son distintas, totalmente diversas. Entonces, si es así, en un programa de instructoría comunitaria, ya en el sistema educativo estatal, que también eso es parte del sistema educativo, se generan otras realidades y entonces no podemos atender, y los maestros se la pasan generando productos lejos de lo que se requiere. Es necesario replantearlo porque Oaxaca necesita tener claro qué requiere de sus nuevos ciudadanos y cómo el arte puede apoyar de ellos. Por eso creo que la creación del subsistema de educación artística es una oportunidad, y así como es una oportunidad, necesita ser revisada, replanteada, analizada y enriquecida. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice: ¿qué expresiones y áreas del arte deberían ser prioritariamente consideradas en la planeación, ejecución y evaluación de la educación artística en los diferentes niveles educativos? ¿Y cómo atender y respetar las diversidades presentes en nuestro estado a partir de la educación artística? Vamos a invitar en esta ocasión a participar al maestro Sergio Santamaría, y les recordamos, su participación es de 2 a 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, diputados federales, diputados locales, compañeros que se encuentran escuchándonos. Para mí es muy importante incluir en esta iniciativa de ley de educación del Estado de Oaxaca, impulsada por el Partido del Trabajo, a todas las artes, a la danza, el teatro, la música y las artes plásticas. A través de la danza, el niño reconoce su cuerpo y explora sus posibilidades de movimiento. En el teatro aprende a conocer, controlar sus emociones, a concretar y expresar sus ideas. Y a través de las artes plásticas descubre colores, trazos y aumenta su capacidad de concentración. En la música puede organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, por lo que no se debe excluir a ninguna de estas expresiones.
todas ellas ayudarán al niño, después al adolescente, a mantener una mente creativa. La primera libertad de la democracia es el ejercicio del derecho de todo ser humano a expresarse en forma genuina, original y creativa. Etimológicamente, pedagogía significa el que guía un camino, y alguien que se dedique a la enseñanza de las artes debe ser capaz de plantearse una progresión lógica de contenidos que conduzcan al aprendizaje de ese arte, o mejor dicho, al aprendizaje de su manera de concebirlo. Debe también sustentar y fundamentar su punto de vista en una argumentación lógica. Debe motivar a sus estudiantes a que se comprometan a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales con el fin de aplicar conocimientos y habilidades en una variedad de contextos. Gracias. Vamos a escuchar ahora a la compañera Renata sobre la misma pregunta, que es qué expresiones y áreas del arte deberían ser prioritariamente consideradas en la planeación, ejecución y evaluación de la educación artística en los diferentes niveles educativos y cómo atender y respetar las diversidades presentes en nuestro estado a partir de la educación artística. Voy a ceder mi participación a alguien más del equipo. Ok, gracias Renata. Cedo ahora el turno al maestro Miguel Ángel Aja y me indica si la tomas o pasamos directamente al maestro Villafañe. Gracias, Dani. De manera breve, creo que lejos de solamente incluir una área a otra, creo que cualquiera de las áreas y todas las áreas lo que va a buscar no es formar ni actores, ni bailarines, ni fotógrafos, ni cineastas. Creo que cada una de las áreas artísticas va a generar diferentes tipos de habilidades en los estudiantes. Como bien lo comentaba el maestro Sergio, la educación artística nos lleva a despertar muchas otras cosas que hay dentro, pero una de las cosas que yo rescato es que la persona es capaz de reconocerse y reconocer al otro. Y en ese reconocer al otro también reconoce su contexto y eso va a generar que promueva una convivencia distinta con el otro y que ame lo que conoce, lo que tiene y lo que puede compartir a partir del respeto. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a escuchar ahora al maestro Villafañe, si toma la palabra para responder a esta pregunta o pasamos a la siguiente pregunta. Dicen que en Oaxaca se transpira la cultura. Y mucha gente habla de Oaxaca, habla de sus artes plásticas, bueno, de sus pintores, de sus bailarines, la guelaguetza comercial, la popular, los músicos, ¿no? Pero ¿cómo se forman esos amigos? ¿Cómo se forman esos artistas? Amén de lo que ya dijo el maestro Sergio, ¿no? En torno a las expresiones, la música, la danza, el teatro y las artes plásticas, amén de lo que ya dijo Aja en torno a lo que tenemos que desarrollar. Yo creo que tenemos que desarrollar indiscutiblemente del movimiento, del sonido, de la palabra, tenemos que desarrollar el sentir. ¿Qué siente hoy en día el oaxaqueño? Hoy en día el oaxaqueño, a partir de todas las instituciones que lo están formando, no siente los problemas sociales que tenemos, no siente los problemas económicos que estamos pasando, y como no siente, pues ese es el grande problema. O sea, yo creo que la sensibilidad es un gran motor que tenemos en la educación artística. Si estuviésemos desarrollando la sensibilidad, yo creo que más, así como lo dicen mis compañeros, no vamos a sacar actores, no vamos a sacar a músicos, o al menos en la etapa formativa, que sería la secundaria, pero sí a seres sensibles, que si en algún momento se dedican a donde se vayan a ir,
a lo que se vayan a dedicar, pero estarían viendo, serían sensibles a los problemas que tiene nuestro pueblo o que tenemos como sociedad. Esas son las cosas que tenemos que estar desarrollando en la educación artística, la sensibilidad. ¿Cuántas personas dicen, oh, vivo en el Istmo y mucha gente, por ejemplo, donde viva, no quiere el calor, no queremos el frío? O sea, nos hemos vuelto tan insensibles que queremos cambiar nuestros climas. Es por ello que ahora permitimos que nuestros climas estén cambiando, ¿no? Esa falta de sensibilidad, entonces, que debe de tener no solamente el artista, el artesano, el obrero, el campesino, los gobernantes. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Y si desarrollamos la sensibilidad, por lo tanto, se activa el otro proceso, que es la percepción que pensamos. ¿Cómo pienso? Desde eso que siento, para poder crear nuevos procesos en la política, en la economía, en la ciencia, en la tecnología, en el arte, donde se vaya a desarrollar el joven. Eso es lo que tiene que crear, nuevos procesos de vida. Yo creo que esos mundos mejores posibles que tanto ansiamos, los podemos tener si es que desarrollamos en sí el sentir, el pensar y el actuar. ¿Cómo tiene que pensar el nuevo oaxaqueño? ¿Cómo debe de pensar el nuevo artista oaxaqueño? Y entonces, yo creo que si en esa sensibilidad, pues cambiaría inclusive nuestros foros de teatro, ¿no? Estarían llenos porque tendríamos a mucha gente sensible en nuestros espacios donde se presentan nuestras obras de pintura, de dibujo. Chequen cuántas galerías están vacías. No tenemos sensibilidad. La educación artística en Oaxaca, siento que ha ido de mí. O sea, el sistema educativo nos ha alienado, nos ha enajenado y ha hecho que el joven no tenga esos procesos. Creo que hoy en día tenemos que generar una nueva política en la educación y entre ello tenemos que solventar esos procesos. El pensamiento creador. Esa es una de las cosas que tenemos que desarrollar en Oaxaca. Si en el país no lo quieren desarrollar, en Oaxaca tenemos que desarrollar ese pensamiento creador y que es sentir, pensar y actuar. Porque una persona con esas características va a desarrollar mundos mejores posibles donde quiera que se encuentre. Y por lo tanto, las relaciones entre los compañeros ya no es de compañero, ya no es de amigo, es una relación de hermano. Eso que tanto nos decimos en Oaxaca, hermanito, hermanito, se tiene que dar y se da a través de las artes. Hoy es en las artes que hemos generado redes tan grandes con compañeros, con vecinos, con amigos, que ahora ya somos hermanos. Entonces yo creo que el proceso creador es una de las cosas que tenemos que desarrollar en la educación artística. ¿Es cuánto? Ok, muchas gracias, maestro Villafañe. Bueno, vamos a seguir con la pregunta 4. Antes de seguir con esta pregunta, vamos a replantear el tiempo. Vamos a cerrar de 2 a 3 minutos, por favor, la respuesta a la pregunta y vamos a solicitar de manera muy consciente que nos centremos efectivamente en la temática de la pregunta. Sabemos que todos tenemos una postura amplia sobre este tema. Sabemos que hace falta mucho diálogo sobre este tema, pero vamos a tratar de centrarnos concretamente en responder la pregunta para activar un poco el proceso dinámico de este encuentro. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede contribuir la educación artística en Oaxaca a cultivar una cultura de paz o disminuir la violencia en el ámbito educativo? En todo caso, ¿de qué violencias estamos hablando? ¿Y cómo aterrizar una propuesta de educación por el arte en un estado como Oaxaca, que está caracterizado por la existencia de comunidades escolares pauperizadas históricamente? O sea, ¿sí cabe el arte en estas escuelas? ¿Para qué sirve y cómo serviría? Vamos a invertir un poco el orden. Vamos a empezar con el compañero Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, creo que el arte en sí mismo es un medio que promueve el autoconocimiento y este autoconocimiento va a generar precisamente evitar ciertas
conductas que se dan adentro de las escuelas públicas, privadas y del nivel que sea, que tienen que ver con el conocido bullying, que tienen que ver con el asunto de las diferencias sociales, hablando económicamente. Entonces permite una sensibilidad distinta, un acercamiento distinto al otro, como ya lo había mencionado. Ahora me voy a ir a la pregunta de cómo aterrizar una propuesta educativa. Sería precisamente crear un espacio de formación normal con una licenciatura, con una especialidad, con una maestría, con un posgrado en educación artística. Esto permitiría a los docentes que ya están profesionalizarse, a los docentes o a los egresados de escuelas profesionales entrar y tomar las herramientas del arte, de la educación artística, no solo de su área, y poder atender las problemáticas que pueden existir en cada una de estos espacios educativos, que va a tener una problemática común dentro de la misma ciudad. De una escuela a otra las problemáticas son diferentes, y creo que para que se pueda contrarrestar eso se necesita la formación de estos profesionales, de los que ya están y de los que ya vienen. Gracias. Muchas gracias. Te escuchamos, Renata. Voy a ceder también mi participación. Pasamos entonces al maestro Villafañe. Le recuerdo, su participación es de 2 a 3 minutos, centrada en la pregunta. Sí, yo creo que en ese sentido, la propuesta... ¿Sí están viendo a los músicos ahí? ¿Se ven los músicos? ¿Compañeros? ¿No? Bueno. Vamos a concentrarnos en la pregunta. ¿Cómo contribuye la educación artística en Oaxaca a cultivar la cultura de paz? Sencillo. Contribuye en hacer hombres de bien, hombres buenos. El que tiene la sensibilidad no puede golpear a una persona. El que tiene la sensibilidad no le puede hacer el mal a la otra persona. Y yo creo que todos aquí, por ejemplo, Aja, cuando se baila con él, pues nadie está pensando en agarrar una piedra, ¿no? O los músicos, cuando están ensayando, no están pensando en agarrar una piedra. O sea, son horas y horas de estar ensayando el instrumento, que te salga bien el paso, Y yo creo que cuando se ensaya en esos procesos, en ocasiones tenemos eso que se llaman comunidades de aprendizaje. Y en esas comunidades de aprendizaje, pues a veces el maestro no nos puede enseñar a todos, pero yo tengo a mi compañero que sí me puede enseñar y que colaboramos. Entonces yo creo que en ese sentido me ayuda mucho. Porque entonces no vamos a crear a gente con violencia. Yo les reitero a los compañeros, por ejemplo, ahora que cada vez que practicamos para lo de Guesa, Fiesta de la Danza y Música de Oaxaca, ¿cuántas horas pasan practicando con sus chavos? 4 o 5 horas en las tardes. Esas 4 o 5 horas se los quitan a la televisión, se los quitan a la computadora, se los quitan a la esquina donde puede correr la droga o puede correr la cerveza, pueden correr un sinfín de vicios. Cuando el maestro ensaya por la tarde, son momentos de paz, son momentos de armonía, y sobre todo son momentos en donde el conocimiento fluye de forma natural entre los que estamos en el ensayo de la danza, música, teatro o bien en la pintura. Una propuesta que tendríamos que hacer, y reitero con lo que dice Aja, debe ser la licenciatura en educación artística para Oaxaca. Yo tengo 33 años en el servicio y tenemos 33 años solicitando la licenciatura en educación artística para Oaxaca. Una de las grandes cosas que nos debe el Estado mexicano a los maestros y a los que no somos maestros es esa licenciatura. Porque no basta con saber mover los deditos o mover los pies. ¿Cómo desarrollamos la inteligencia? ¿Cómo desarrollamos un pensamiento artístico? ¿Cómo desarrollamos una inteligencia artística? Por lo tanto, ¿cómo desarrollamos una conciencia artística?
Y un hombre con conciencia artística, carajo, no se va a dedicar a robar o no se va a dedicar a timar a nuestra gente. Una persona con esas características va a ser una persona que va a ayudar y por lo tanto esa licenciatura en educación artística debe tener asignaturas de conocimiento de nuestras comunidades, de conocimientos de los sistemas simbólicos de nuestras comunidades, en todos los sentidos, ¿no? Porque la música no, bueno, el arte no solamente es la música, el arte es también cómo está mi tierra, cómo están las temperaturas, cómo está el mar, cómo están los climas, porque todo eso hace que el creador empiece a tratar de crear, en ese caso la música, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cosas, y con esto concluyo, algo atinado que tienen ustedes es el subsistema de educación artística. Tuvimos un subsistema de educación básica, tenemos un sistema de educación física, ya tuvimos un sistema de educación tecnológica, necesitamos un subsistema de educación artística, que veamos cómo se va a enlazar desde la educación inicial, el preescolar, la primaria, la secundaria, hasta en este caso el bachillerato, o bien la licenciatura. ¿Cómo va a ser la educación que vamos a tener en Oaxaca? Si Oaxaca ha sido un modelo para muchas cosas, ¿no? Un modelo para la lucha social, un modelo para las artes, un modelo para los pensamientos políticos, ahí tenemos a Benito, a un sinfín de personajes. Hoy en día debe de ser Oaxaca el que debe de dar el modelo educativo en la educación artística, y el subsistema nos urge en Oaxaca. Son de las cosas y de las prioridades que debemos de tener para poder en sí pensar en una educación que nos merecemos, en una educación que de cierta forma ya nos debemos en el estado de Oaxaca. Es cuanto. Gracias, maestro Villafañe. Voy a pasar a la última de nuestras preguntas y es una pregunta que ciertamente cabe para un diálogo muy amplio, pero que ahorita lo que estamos planteando es su postura, o sea, debatir entre una de esas dos posturas con respecto a la educación artística. Y hay dos opciones. Debe ser la educación artística considerada como una asignatura curricular para su evaluación y enseñanza, o debe ser la educación artística una parte de las estrategias de formación para la asimilación y adquisición de conocimientos generales en el aula. La pregunta se plantea, ¿en cuál de los dos ámbitos ven ustedes la educación artística, específicamente de acuerdo a su experiencia en el nivel educativo actual? Voy a empezar con la compañera Renata, que es la que trabaja el área de educación básica, que es como la más amplia. Por favor. Muchas gracias. Me parece a mí que la educación artística es parte de la formación para la asimilación de conocimientos generales en general. Sin embargo, así también en los programas de estudios actuales, pero no se ejecuta de esa manera. Una vez más, insisto que el problema principal de la formación artística, de la manera en la que se observa la formación artística para niñas y para niños docente, es la insistencia de que las niñas y los niños se tienen que presentar como espectáculo, o son un adorno para los rituales, o son un adorno para, y no se utiliza realmente la educación, la formación artística como una herramienta que nos permita tener conocimientos generales en el aula. Sin embargo, el primer punto, la educación artística está considerada como una asignatura curricular. No se lleva a cabo, no se ejecuta, se quiere ejecutar, empieza a crear ideologías y paradigmas con respecto a lo que consideramos educación artística, hay que definirla. Y es importantísimo porque si sustentamos la educación artística como formador integral del padre, tenemos ciudadanos más óptimos y ciudadanos más críticos y ciudadanos más responsables de la cultura en la que se están desarrollando. Gracias, Renata. Vamos a pedirle al compañero Miguel Ángel su participación.
Bueno, creo que la educación artística debe ser considerada para su evaluación y enseñanza dentro del nivel superior si se están formando a profesionales. Pero dentro de la educación básica creo que debe ser una herramienta transversal, porque de una u otra manera el arte permite la asimilación de los conocimientos de otra área desde una perspectiva diferente. Sin embargo, en la educación superior sí debe de tener un seguimiento distinto. ¿Por qué? Porque es la parte final, porque es la parte en la que el ser humano termina de concretar la formación de lo que se va a dedicar, a lo que se va a dedicar y cómo puede incluir esta gama creativa. Como sabemos, la creatividad es inherente al ser humano, pero se cree últimamente que la creatividad es solamente para los que hacemos arte y no es así. Dice Sir Kay Robinson que estamos en la era donde la cabeza está por un lado y el cuerpo por el otro, es decir, como si el cuerpo fuera solamente un repositorio de la cabeza en la que puede andar. Y creo que no es así, creo que es uno solo y se integra, y la manera de integrarlo desde mi perspectiva es a través de las artes. Es decir, sirve como puente para la enseñanza-aprendizaje y también es necesaria su evaluación en la parte superior. Gracias. Maestro Sergio, ¿responde a esta pregunta? No, me parece que ya está bastante explícita. Ok. Maestro Villafañe. Sí, debe de considerarse en ambas. ¿Y por qué en ambas? Primero, porque nos están tratando de imponer un tipo de mundo. Y en el tipo de mundo, pues está, ahora se quiere evaluar si siento o no pienso, ¿no? Si siento, cuánto siento o cuánto pienso. Y en el desarrollo de las artes, pues sí hay una evaluación. Cuando el público te dice, oh, mira qué hermoso está, ¿no? O cuando de repente se hace la presentación del evento y se te enchinan la piel. Pero eso, ¿cómo se evalúa? Ahora, si debe de estar la educación artística como asignatura, sí. Sí, y en el caso de educación básica, reiteramos, no vamos a sacar alumnos con artistas, pero sí, por ejemplo, voy a hablar en el caso de la música, ¿no? Tiene que manejar el pulso. El adolescente es impulsivo. Cuando llega a la secundaria, ¿cómo trabajar el pulso del joven? ¿Cómo encuentra el joven su propio pulso? ¿Cómo el joven encuentra su melodía en la vida? Y cómo el joven encuentra su armonía en la vida. Y es ahí donde, de cierta forma, el especialista en arte debería de estar desarrollando esa parte también, amén de lo que ya dijimos, ¿no? Del sentimiento, del sentido de pertenencia, del conocimiento en la ciencia, en el arte y en la tecnología, pero es aquí donde se tiene que desarrollar esa parte. En el caso de la danza o en el teatro, o sea, ¿cómo entiendo mi cuerpo? ¿Cómo entiendo mi movimiento? ¿Cómo es el movimiento de mi sociedad? ¿Cómo comprendo sus movimientos corporales? Porque son de las cosas que no se han tocado. Y hoy en día, con la atomización que se quiere hacer de la sociedad, pues esto nos va a llevar a un caos. Y hoy en día, en tiempos de COVID, es cuando toma suma importancia la educación artística como asignatura. Pero reitero, para ver esas partes. Ahora, como estrategia, tiene que darse. Porque entonces estaría viva la ciencia, el arte y estaría viva la ciencia. ¿Cómo se podría enseñar? A mí me encantaría que una clase de física, por ejemplo, me la enseñaran a través de la música. A través de la música. ¿Cómo podría entender el pensamiento o la inteligencia? Pues a través de la música también se puede entender. ¿Cómo me podrían enseñar la clase de historia? A través del teatro. O sea, hay tantas cosas que tiene el arte que enseñarle a la educación, que creo que es de suma importancia también de que la educación artística sea una estrategia. Conclusión, si podemos hacer de este mundo que se eduque a través de las artes, por las artes y con las artes, creo que haremos un mundo mejor, que sí es posible, de libertad, de igualdad, pero sobre todo un mundo justo. Es cuanto.
Es así como cerramos esta ronda de preguntas y respuestas. Algunos de los puntos más importantes a retomar de este proceso de diálogo que hemos tenido. Uno es el arte como la enseñanza del arte, no el arte en sí mismo, pero sí la enseñanza del arte, considerando la apreciación, el aprendizaje, la experimentación y la convivencia a través de él como parte de las estructuras y de las estrategias necesarias para el desarrollo de un ser humano integral. Y cuando hablamos de ser humanos integrales, estamos hablando de seres a los que se les da diversas oportunidades de expresarse y a las cuales no se les puede establecer de manera tácita una sola forma de expresión artística o una sola forma de enseñanza, debido a dos cosas fundamentalmente. Una es los contextos diversos que vive el estado de Oaxaca, las diversidades culturales, las diversidades en cuanto estatus sociales, económicos y culturales dentro de cada una de las comunidades de Oaxaca. Y el otro es los intereses del propio individuo. Estamos hablando de que si a un ser humano en el proceso básico se le dan todas las oportunidades para la expresión, más adelante tal vez en la profesionalización elija o no el arte como vocación, y en ese momento tal vez será muy importante la evaluación y los procesos de aprendizaje muy concretos sobre el arte. Sin embargo, el ser humano que no exija el arte como vocación, de todas maneras tendrá una mayor capacidad de ejercicio de la creatividad, de la libertad y por consiguiente de la contribución a un país y a un estado con situaciones más justas en términos sociales y económicos, en respuestas y en resultados que, si bien no se trata de crear ejecutantes, sí se trata de crear personas sensibles, capaces de reconocerse y aceptarse a sí mismos a través de sistemas de valores que están anclados no solo en la realidad actual, sino en la realidad de culturas ancestrales, y a partir del reconocimiento y el respeto por el otro y de las diferencias hacia el otro. Es así como hacemos un recuento en general de los conceptos que se han dialogado en este encuentro, y vamos a pasar ahora al tema de preguntas y respuestas, y vamos a abrir una primera ronda que es de 4 preguntas por los asistentes. ¿Va a ser preguntando o ya los que enviaron vía chat las preguntas? Creo que tendríamos que partir de las preguntas que se enviaron vía chat, debido a que la dinámica establecía que había que escribir las preguntas. Pero básicamente, me parece que no hay preguntas, no hay preguntas como tales. Hay un comentario aquí. Sí, hay una pregunta. A ver, tú Dani, checas, tú ves la pregunta. Dice el compañero Ibis, las artes, como todas las áreas del conocimiento, se pueden desvirtuar, se pueden corromper y perderse de sus objetivos. De forma concreta, ¿cómo fundamentan la enseñanza de las artes para formar una mejor sociedad? Dígase desde ámbitos políticos, académicos, históricos, familiares, etc. Entonces, bueno, ya abrí esta parte y me voy a permitir darle respuesta, esperando que mis compañeros puedan complementar. Creo yo que de manera concreta, ¿cómo se fundamenta? Se fundamenta desde la responsabilidad, desde el conocimiento y el autoconocimiento. Es decir, todos nosotros somos profesionales de las artes y podríamos no estar haciendo esto, podríamos haber corrompido y generar o estar dedicados en otro momento, como en el punto de que no generamos ni percibimos absolutamente ningún centavo por estar en este momento. Sin embargo, la responsabilidad social que tenemos con la educación y con la formación por las artes, para las artes y a través de las artes,
nos hace participar en este tipo de espacios porque estamos convencidos, y estoy convencido en mi vida propia, que a partir de estar en el camino del arte en general y de la danza en particular, mi vida ha tenido un cambio diferente, tanto en lo familiar, en lo político, en lo académico y por ende en lo histórico. Gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel. Efectivamente, me parece que es la única pregunta que hay por el momento. Y bueno, a esto yo añadiría algunos extractos de respuestas como la que dio el maestro Sergio Santamaría sobre el hecho de que él señala que el ejercicio de la democracia también depende del ejercicio de la creatividad y de las posibilidades del ser humano. Entonces, ¿cómo construir una sociedad más democrática? Construyendo una sociedad en donde los individuos tienen la libertad de aceptarse a sí mismos y además tienen la obligación o la responsabilidad de aceptar a sus iguales y a las personas que son diferentes a ellos para construir un estatus de respeto y de justicia. Yo creo compañeros, de que ¿cómo se puede desvirtuar? El arte tiene tiene muchas funciones. Y una de ellas es la de alienar, enajenar, domesticar o hegemonizar. Y depende de la actitud del maestro de arte o del artista, hace esas cosas. Por eso es que tenemos el tipo de música o el tipo de danza o el tipo de baile que de cierta forma algunos decimos como que sí, como que no, pero en sí el arte debe de ser para liberar. El arte debe de ser para que tú seas un hombre en donde se desarrollen todas las capacidades que tenemos. La capacidad mental, la capacidad corporal y sobre todo la capacidad espiritual. Y no es necesario tocar algún instrumento o bailar para desarrollar todas esas partes, porque la educación artística me va a dar esas posibilidades, como la de hablar o la de poder hilar mis pensamientos. Si en eso me ayuda la educación artística, pues está por bien servida. Y yo creo que desde ese punto de vista, el arte tiene que, reitero, tiene que sensibilizar, porque un hombre o un mundo sensibilizado va a ser un mundo justo. Es con... Si me permiten solamente como sobre si corremos el riesgo de que se desvirtúe lo que se realiza, creo que sucede en todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, aquí hay que apostar mucho por la ética profesional de cada uno de los creativos, de cada uno de los artistas y tener también de que todos somos perceptibles de equivocación. Entonces, realmente no tenemos una institución formadora en el área de artes. ¿Cómo pretendemos entonces tener conclusiones éticas a favor del desarrollo del arte si ni siquiera tenemos instituciones formativas para esto? Si se sitúa o no con respecto a formación actualmente, pues sí, pues, voy a referirme sobre mi pensamiento. Pues sí, hay una cuestión aquí que es importante, que justamente las personas, los grupos, las clases de las niñas, a los niños y frente a los jóvenes, en su mayoría, Renata, te voy a interrumpir porque tu última intervención casi no escuchamos nada. Si nos pudieras, no sé, tal vez te tienes que acercar el micrófono y si nos dices así como lo más concreto, lo más pequeñito que puedas decir de tu participación, porque no te escuchamos, estuvo cortando la comunicación todo el tiempo, perdón. O puede ser que apague la cámara sí, para que toda la fuerza del internet se vaya al audio. ok. Adelante, te escuchamos. Entonces,
Sí, es que se está deteniendo. Aquí tengo un problema con la red. Entonces, bueno, pienso que hay que abordar sobre la ética de los profesionales que están frente al grupo y que de cualquier manera esto de desvirtuar o no la formación artística tiene que ver con una construcción también de conocimiento de la persona que está frente al grupo. Gracias, Renata, por tu participación. Hay otra pregunta de parte del diputado Noé Doroteo para todos los panelistas. Le pediría al compañero Miguel Ángel que nos responda. Es una pregunta meramente de carácter informativo y si puede ser lo más concreto o específico al respecto de las opciones que pregunta. En Oaxaca solo tenemos al Cedar Miguel Cabrera como bachillerato en artes. Creo que se refiere a las opciones que hay de educación artística en Oaxaca. Y yo aquí agregaría cuáles son en el campo de la educación pública y cuáles son en el campo de la educación privada. Gracias. Efectivamente, querido diputado Noé, el bachillerato solamente en arte, solamente existe el Cedar Miguel Cabrera, y ya en educación superior de manera pública existe la licenciatura en música y la licenciatura en artes plásticas y visuales por parte de la UAPJO. Solamente en la iniciativa privada existe una escuela de artes escénicas, licenciatura de artes escénicas en teatro, licenciatura de artes escénicas en danza, licenciatura en artes. Hay una escuela de nivel superior en danza folclórica que no tiene un registro de validez oficial del Estado, sino que es de otro Estado. Se acaba de abrir en la Universidad Benito Juárez la licenciatura en expresión y apreciación de las artes en Ixtepec y la licenciatura en danza folclórica mexicana que oferta el Colegio de Bellas Artes de Oaxaca. Esas son las ofertas educativas que hay en el Estado en el nivel medio superior y superior. Muchas gracias al compañero Miguel Ángel y bueno, me tomo un momento para agradecer a cada uno de los panelistas por su participación y por su búsqueda y su apertura al diálogo en este espacio. Asimismo agradezco el espacio abierto, como señaló el diputado Benjamín. Él dice, seamos un brazo legal de esta gran oportunidad que es el subsistema de educación artística. Bueno, agradecemos ese espacio, quienes hemos trabajado alguna vez en las áreas de educación artística y le voy a pedir al diputado Noé que nos contribuya con sus conclusiones con respecto a este espacio de diálogo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas. En principio, por supuesto, a los panelistas, a Renata, al maestro Villafañe, al maestro Miguel Aja, al maestro Sergio Santamaría y por supuesto a Daniela por la moderación de este diálogo que me parece muy importante. Estamos prácticamente acercándonos ya al final. Solamente me restaría decir que nos ha parecido bastante ilustrativo, nutre mucho una propuesta y nos deja muchísimas, yo diría que interrogantes, porque las preguntas permitieron generar dudas y puntos de reflexión. Por ejemplo, yo diría, si en Oaxaca tenemos un estado tan diverso, tan multicolor, tan multicultural, tan pluriétnico, plurilingüístico, etcétera, y hemos tenido aquí a enormes personalidades con talento artístico, musical, etcétera, pues lo cierto es que creo que la oferta, se puede llamar así, de educación en artes es limitada. Tener solamente en la cabecera del Estado un bachillerato en artes, que yo conozco ahí a muchos amigos y amigas del CEDAR, que sé que son gente muy talentosa y de mucha capacidad, para un estado como Oaxaca es muy poco. Si tenemos solamente en la Universidad Benito Juárez y los que ha comentado el maestro Miguel Aja, pues la verdad es que sigue siendo limitado. Yo diría que tendría que haber, por supuesto, no solamente en términos de estructuración territorial, la posibilidad de tener por regiones algunos de estos bachilleratos, sino además, coincido con lo que aquí se ha dicho, el arte no solamente sirve para hacer representaciones, es lo más vistoso, llama mucho la atención, atrae,
pero creo yo que de lo que se trata es de formar a seres humanos sensibles, conscientes, respetuosos de los otros, de la diversidad y sobre todo que creemos que en momentos como los que estamos viviendo de mucho conflicto, tensiones, etcétera, el arte puede servir también para la cultura de la paz. Se ha hecho una propuesta ya en el Partido del Trabajo a nivel local, derivado de la reforma a nivel federal que se hizo de la Ley de Educación, y hay todo un subsistema de educación artística contemplado en el capítulo 7 del artículo 190, prácticamente al artículo 194, donde establece, 195, donde establece algunos preceptos, los niveles, por ejemplo, establece inicial, básico, medio, superior, pero creo que hace falta enriquecer la propuesta. No quiere decir que esta no sea importante, sí lo es, pero creo que con la experiencia de gente como ustedes, con el trabajo que han hecho, nos puede ayudar muchísimo y les agradecemos mucho la confianza que nos han brindado para poder escucharlos, permitirnos mantener comunicación y bueno, pues para poder incidir y hacer algunas propuestas adicionales a eso. Por mi parte sería todo, agradecerles a todas y a todas su participación y bueno, creo que en el programa, estimada Daniela, seguiría el cierre del diputado Benjamín. Vamos a escuchar primero a la diputada Maribel y después al diputado Benjamín. Gracias. Pues muy agradecida, Daniela, y a todas y todos profesionales artísticos en las artes. La verdad es que me quedo con muchas notas que registré. Estoy totalmente de acuerdo en que las artes nos llevan a una sensibilidad para el desarrollo integral del ser humano. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en ello. Estoy y comparto la idea de que debe ser transversal, como aquí se comentó, y bueno, con todas las posiciones que aquí se describieron. Tiene razón nuestro compañero Noé Doroteo, somos un pueblo pues multicultural, donde la comunalidad es algo que se fomenta en los pueblos y por supuesto nosotros tenemos que llevarlo a la ley. Así está inscrita ya en nuestra iniciativa. Varios de los posicionamientos que aquí se manifestaron incluso están ya registradas en la iniciativa de ley como subsistema, por supuesto, y creo que su voz tiene que seguir siendo fuerte para que nuestro compañero Noé Doroteo, encabezando al grupo de diputados del Partido del Trabajo que hemos presentado ya esta iniciativa en la Cámara Federal pues tenga mucho eco. Finalmente esta pandemia nos ha dejado el tiempo para seguir platicando, comentando, fortaleciendo este posicionamiento y bueno, pues tendremos que seguir dando seguimiento para que sea una realidad. Yo quedo a sus órdenes, me dio muchísimo gusto saludarles. Comparto totalmente, creo que el arte es mucho más de lo que podemos comentar en esta hora y media y por supuesto hago propios todos sus comentarios. Así lo estaremos estableciendo, fortaleciendo esta iniciativa y bueno, pues ya la discusión le tocará a nuestros compañeros diputados allá en la Cámara local. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a escuchar al diputado Benjamín que nos dé unas palabras de conclusión a este espacio. Pues en primer lugar quiero expresarle a cada una de ustedes, maestras, a cada uno de ustedes, maestros, nuestra gratitud por haber hecho posible esta sesión de intercambio de ideas. Yo no caeré en el error de hablar de la educación artística para no caer en aquello de que quisiera hablar de papas con las sabritas, pues ustedes son los que saben. Yo les puedo decir que tengo un compromiso muy claro. Decidimos realizar este ejercicio para tomar nota de sus propuestas. Estamos ante compañeras, compañeros que saben, como lo expresaron, desde los antecedentes de la educación artística,
las necesidades por las que atravesamos, y creo que cae como anillo al dedo esta necesidad que tenemos, esta obligación legal en todos los estados de la República de armonizar la ley estatal, en este caso de Oaxaca, a la ley federal, que no significa un copy-paste, que no significa copiar y pegar, significa hacer un traje a la medida. Mientras nosotros no vayamos en contra de los planteamientos que trae la ley de educación a nivel federal, podemos nosotros hacer los ajustes correspondientes. Eso lo ganamos con el debate que se dio en la discusión de las 3 leyes secundarias que seguían a la reforma educativa real, porque habíamos ya tumbado, echado al basurero de la historia la mal llamada reforma educativa. Entonces, ahora que tenemos esa posibilidad, pues vale la pena tomarnos el tiempo que sea necesario. La pandemia, pues abrió una ruta de salida para que podamos hacer más foros como estos. Nosotros inclusive les pedimos que si ustedes realizan por sí mismos algunos otros foros, nos inviten. El Partido del Trabajo ha decidido hacerlo porque tenemos un compromiso con el Magisterio de Oaxaca y con los maestros que han tomado como ruta de pues la enseñanza, la educación artística. Bueno, pues estamos comprometidos con ustedes. Yo le pido al diputado Noé Doroteo, coordinador del grupo parlamentario del PT en el Congreso local, que asuma como propias las propuestas de las maestras y maestros aquí presentes. Yo tengo la claridad de que se ha estado revisando, que se han estado planteando, como lo escuchamos ahora y como lo hemos escuchado en otros foros, pues algunos temas que hay que incluir. Entonces debemos ser abiertos. Por eso al principio referí que nos vean como su brazo legislativo. Nosotros allá en la Cámara local, pues estamos representados por un grupo de compañeras, de compañeros, y el PT por 3 compañeros que están haciendo un gran trabajo. Ellos lo demostraron cuando la dirigencia estatal del PT, que me honro en representar, les dijo, es un error que nosotros permitamos que se quede únicamente registrado una ley machote, porque no sabemos qué vaya a pasar después. No vayan a decir que ese fue el único antecedente que hay y entonces vayan a cerrar la posibilidad. Mejor vamos a hacer trabajo, vamos a hacer también política, pero de la buena, es decir, pues vamos a proponer una ley que considere los planteamientos más importantes que nosotros hemos retomado a lo largo de tantos años de caminar con ustedes en la lucha porque tengamos la educación en Oaxaca que se requiere. Una educación que respete pues nuestras tradiciones, que respete las lenguas maternas que se hablan a lo largo de todo el territorio, algunas lamentablemente casi ya en extinción porque no se han hecho los esfuerzos necesarios. Y bueno, en materia de educación artística, ustedes han sido totalmente claros. Nosotros vemos, pues sí, las fallas, las ausencias que hay de una política educativa en materia artística correcta. Así es que no nos corresponde más que tomar como propios. Este es el 4º o 5º foro que hacemos en este tema y haremos los que sean necesarios. Lo hacemos de manera virtual porque hoy así nos obligó la pandemia. Quizás el próximo sea otra vez virtual, quizás haya otros más virtuales, quizás más adelante haya uno mixto, virtual y presencial al mismo tiempo, porque esta herramienta ya llegó para quedarse. Yo puedo decirles que aunque me vaya a México
la mitad de la semana. Desde allá estaré en contacto, en comunicación en estos temas de mucha relevancia. Le digo a las maestras y maestros de Oaxaca que el Partido del Trabajo está comprometido con su lucha. Y la lucha de ustedes es por una educación que sea un derecho y no una concesión gratuita de nadie. Y ese derecho pues, lo debemos llevar a nuestro marco jurídico para que sea respetado como tal. Y en ese sentido pues, habrá que incorporar muchos temas, fortalecerlos de la propuesta que presentamos, porque estamos ante quienes saben del tema. Así es que maestras, maestros, ahí está reiterado nuestro compromiso, la petición que le hago al diputado Noé Doroteo para que haga suyos sus propuestas y las defendamos en las mesas de trabajo que se realizarán en el Congreso. Algunos, pues, con foros a los que seguramente maestras y maestros serán invitados, y otros, como corresponde, exclusivamente entre diputadas y diputados. Aunque el PT no tiene un lugar en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, en el Congreso local, yo le he pedido a Noé que pida estar siempre presente, que le pida a las instancias de gobierno de la Cámara de Diputados que siempre el Partido del Trabajo sea convocado. De esa forma estaremos nosotros defendiendo sus propuestas ahí en esa trinchera. Así es que muchísimas gracias, maestras, muchísimas gracias, maestros, a los panelistas mi reconocimiento, son de verdad, lo digo, perdónenme la expresión, pero son unas chuchas cuereras. Yo he aprendido mucho de ustedes el día de hoy. Espero que esta sea una más de muchas reuniones, de muchos encuentros que tengamos con ustedes. Así es que vamos adelante, maestras y maestros, por la educación en Oaxaca. Eso sería todo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a todos.